de educación, de crianza, de niños, en este caso pequeños, pero bueno, no solo pequeños. Está con nosotros Javier de Haro, si lo siguen en Instagram lo conocen como Psicólogo Te Ayudo a Educar, y presenta esta tarde a las 7 en el Corte Inglés el libro Disfrutar la crianza. Javier, buenos días. Muy buenos días. Y yo creo que la primera... Ponte el micrófono se te ha quedado un poquito lejos, sí. La primera pregunta es, ¿se puede disfrutar la crianza o es una losa ahí que te cae encima, que no sabes cómo salir de ahí? Claro, se debe disfrutar de la crianza. Este libro está pensado para que en los momentos difíciles podamos parar y podamos darnos cuenta que es imposible llegar a todo. Y más al ritmo en el que vamos últimamente, que nos comparamos con todo el mundo. Por eso, al final, si queremos disfrutar de la crianza, hay que priorizar. Y no pasa nada si un día no van con la ropa planchada, si un día hay legos por debajo de la mesa, si un día cenan cereales, no pasa nada. Pero si pasan los días y no hemos estado con ellos, no hemos hablado con ellos, o vamos con la sensación de que no tenemos tiempo, ahí sí que pasan cosas. Bueno, yo me imagino que este libro surge porque tú tienes además de tu trabajo en el que tienes contacto con padres y con familias y con niños, también tienes ese contacto directo en redes sociales con gente de todas partes. Supongo que también nace de esa necesidad de responder, ¿no? ¿Qué es lo que has decidido responder con este libro? ¿Qué dudas o qué cuestiones? Pues mira, la prioritaria, y además es una gran enseñanza que me ha enseñado mi hijo, es que al final ellos son nuestros mejores maestros. Y al final todos podemos dar 1000 consejos porque además de psicología y educación todo el mundo habla. Sí, todo el mundo habla. Seleccionadores de fútbol igual, exacto, ¿no? Cierto. Pero al final tu termómetro es tu hijo. Y muchas veces tenemos que intentar pasar más tiempo con ellos porque son realmente quienes nos van a enseñar a descifrar su lenguaje, sus necesidades. Entonces, este libro realmente son 10 capítulos que no hace falta leerlos de forma lineal, pero para que ayudarnos en esos momentos difíciles y también para que nuestros hijos nos puedan enseñar a ser no padres perfectos, que no hay que buscar eso, sino los padres que nos gustaría ser. Bueno, en la portada hay una niña pequeña. ¿Está destinada a esa edad o padres de que... Bueno, también crianza alude a pequeños, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo siempre lo digo. Uno de los fallos que hacemos, y yo era el primero que lo cometía, es que cuando educamos nos centramos mucho en a corto plazo. Y yo siempre lo digo, es decir, es una niña que a lo mejor tendrá 4 o 5 añitos, pero cuando tú educas tienes que educar más a medio plazo, porque lo que tú vas sembrando ahora es lo que luego... quiero creer que tiene que quedar ahí. Por eso, aunque sí que va más destinado, diríamos, a esa infancia, niñez, muchas de las cosas que hablamos aquí luego repercuten en la preadolescencia, como por ejemplo la complicidad, la confianza, el sentido crítico o la responsabilidad. Claro. Se ha hablado también, en un análisis a lo mejor superficial, pero se ha hablado de que estamos tratando de dar tanto a las nuevas generaciones que a lo mejor nos hemos pasado de frenada. Totalmente. Pero claro, ¿y cómo recuperar el fiel de la balanza? ¿Cómo recuperar el término medio? Porque ¿quién nos dice dónde está ese fiel? Claro, yo aquí siempre propongo lo mismo, porque al final entramos en un bucle, en un modo piloto automático de querer hacer 1.000.000 de cosas porque hoy hemos oído esta receta saludable, hoy hemos oído que si al niño le dices muy bien, ya es algo malo. Entonces al final tenemos tanta información que queremos llegar a un montón de cosas y entramos en un modo piloto automático. Yo siempre digo que es muy sano tener muy claras lo que tú quieres, tus necesidades como padre. Oye, yo quiero poder tener 5 minutos con mi hijo. Yo quiero poder, es decir, apuntarlas, visualizarlas. Y muchas veces cuando tú tienes tu brújula, tus 3, 4 cosas que tú quieres, es mucho más fácil estar centrado realmente en lo importante. Porque yo creo que hoy tenemos tanta información que creemos que hay tantas cosas importantes, cuando realmente lo importante es poder disfrutar con ellos y estar con ellos. Y luego hay una frase aterradora, que en casa resuena de cuando en cuando. Me aburro. Y claro, y uno dice, bueno, claro, pues yo de pequeño también me aburría, ya me buscaba yo la vida para divertirme, pero parecería que ahora el me aburro implica soluciónamelo. Mira, esto es una cosa que yo creo que no va a gustar hasta que no lo experimentemos, porque en el libro hablo de eso. Hablo de una técnica que son los pequeños sabotajes, y es que está bien que tu hijo se aburra. Está bien que aunque tú le puedas dar algo, le hagas esperar un minutito. Está muy bien que aunque tú le puedas comprar ese sobre de cromos, le digas no. Porque al final los niños tienen que tener todo lo que necesitan cuando lo necesitan, pero no todo lo que quieren cuando lo quieren. Entonces muchas veces cuando él te dice me aburro, realmente lo que está necesitando es aprender a esperar y aburrirse. Por eso al final no se trata tanto de darle lo que quieren, sino de aprender qué necesitan. Hoy en día a muchos niños y también a muchos adultos, que somos los primeros que cuando pedimos algo, alguna mensajería y tarda 2 días, enseguida ya decimos, ¿cuánto tarda? Por eso yo creo que no es solo, me sabe mal, hay que atribuirlo solo a los niños. Somos nosotros los que enseñamos y educamos. Por eso yo creo que tenemos que tolerar más nosotros la espera, el aburrimiento,
el no tener respuestas y buscarlas. O sea, que yo creo que es algo que tenemos que trabajar y que aquí en el libro sale. Bueno, y hay otra cosa también que sobre todo cuando uno tiene el primer hijo, cuando los hijos son pequeños, que condiciona mucho, y es tu suegra, tu madre, tu Sí. tía, la amiga que tuvo hijos justo antes que tú, la cantidad de métodos de enseñanza que de pronto te quieren meter en la cabeza y al final uno tiene que encontrar el suyo, ¿no? Sí, porque al final, fíjate, todo esto son métodos que, a ver, que las teorías están muy bien y que está bien que haya diferentes métodos porque hay muchos niños, muchos tipos de niños, pero al final tú no tienes que adaptar el método al niño, sino perdón, no tienes que adaptar al niño al Sí. método, sino es al revés. Habrá niños pues que necesiten pues más contacto físico, más mimos, habrá niños a lo mejor que se frustran más, por eso vuelvo a lo mismo, al final el termómetro lo marca tu hijo, tú tienes que ver lo que necesita tu hijo y en base a eso adaptarte. ¿Cuál es el problema? El problema es que a la mínima estamos juzgando. Y comparando. Y mucho. comparando mucho. Y ojo, que muchas veces somos nosotros los que nos comparamos. Por eso vuelvo a lo mismo. Márcate esos objetivos que tú quieres. Intenta estar mucho con tu hijo para ver lo que necesita. Y al final lo decimos en el libro. Cuando tú ves que tu hijo sonríe, es feliz, te busca, pues también es movido porque los niños tienen que moverse y curiosear, pues eso quiere decir que estás en el buen camino. Una de las cosas que yo creo que se repiten seguro más en el libro es pasa más tiempo con tu hijo. Eso lo has dicho ya en la entrevista varias veces. Estamos dejando que nos críen a los niños las pantallas, los coles, las extraescolares. Hay que estar más con ellos, ¿no? Sí, incluso fíjate, estamos con ellos, pero no estamos. Es cierto que cada familia y cada persona tiene sus circunstancias. Y muchas veces el tema del tiempo de calidad se ha confundido. Pensamos que es hacer planes increíbles cada día, jugar con ellos a 1000 juegos. Pero a ver, hay días que no tendrás ganas o energía para jugar con ellos. No pasa nada. Tú a tu hijo le dices, cariño, yo estoy muy cansado, ¿me puedo sentar a verte 5 minutos? Y para tu hijo eso es fantástico. O algún día tú le dices, oye, a lo mejor no tienes tiempo para jugar, pero tú obviamente no le cuentes dramas que no puedas solucionar, pero tú le cuentas, ¿sabes lo que me ha pasado a mí en el trabajo hoy? Pues mira, me ha pasado esto, ¿tú qué harías? Eso para un hijo, el que le veas y que le hables, eso es un mundo. Por eso... Lo mismo te da una buenísima idea. Totalmente. Es que, de hecho, lo llaman el síndrome de honestidad brutal. Ellos muchas veces te dicen cosas que hemos perdido esa mirada infantil y muchas veces te dan soluciones muy buenas. Bueno, y la cantidad de veces que vemos a un niño que lo único que quiere, mamá, mírame cómo hago no sé qué, mamá, mírame qué. Claro, claro. ¿No? En un parque o en una piscina y al final Sí. lo único que quieren es que les mires. Exacto, exacto. Aquí sí que es cierto que yo siempre recomiendo, ojo, que no hay ni que esté bien ni que está mal. Es normal que tu hijo saca un 10 y tú le digas muy bien, cariño. Pero muchas veces cuando ellos buscan esa aceptación, esa validación, es bueno que tú le digas, oye, ¿y tú qué piensas? ¿Te gusta lo que has hecho? ¿Te gusta? Porque una de las cosas que yo veo en muchos adolescentes es que llega un momento que priorizan lo que piensan los demás a lo que piensan ellos. Pero bueno, son cositas que sin ningún tipo de presión se va a ver en el libro y que poco a poco se pueden ir sembrando. Y hablando de depresión, ¿no? Sí. Ahora ya voy a lo mejor cómo se lleva esto de cabalgar el éxito y cómo va la cuestión de la autoexigencia como autor y como persona que influye. Claro, es que estás en el candelero, estás suscitando muchas atenciones y eso también supongo que llevará su parte de presión para ti como profesional y para ti como divulgador y toda esta historia. ¿Cómo se sobrelleva eso y qué receta estamos aprendiendo ahí? Claro, a mí, claro, ha sido un aprendizaje porque muchas veces tú quieres llegar a mucha gente, quieres que siempre lo que digas caiga bien, que no haya críticas, quieres que el libro sea el más vendido del mundo, por así decirlo, pero al final tienes que cambiar un poco el foco. Yo, de hecho, cuando hablo, cuando divulgo, hablo en base a errores míos y cosas que yo he ido aprendiendo. Yo creo que aquí la clave no es tanto esperar, diríamos, llegar a todo el mundo y que todo el mundo le guste, sino el que haya personas que lo que yo le digo les pueda apoyar. Entonces he tenido que cambiar mucho, diríamos, mi objetivo, porque al final hay objetivos que son inalcanzables. Es como, por ejemplo, la presentación. A mí me encantaría que en la presentación hoy hubiera muchísimas personas, pero al final con el tiempo aprendes que, oye, si somos 10, pero puedo estar con esas 10 personas, mira, mejor porque más tiempo voy a tener para dedicarles. Al final tienes que priorizar, y yo, mi único objetivo con este libro y con Te ayudo a educar es poder ayudar y poder aportar a las familias. Bueno, esta tarde presentas el libro con Miriam Alegría, que Sí. es amiga nuestra también. ¿Va a ser una charla o cómo lo habéis planteado para quien se acerque al Corte Inglés esta tarde? Pues mira, Miriam ha propuesto hacer una entrevista con preguntas que, claro, ya ha salido el libro y preguntas que le han surgido, que me parece muy bien. Yo sí que le he dicho que me gustaría lanzar un mensaje final precisamente sobre el tema de los momentos difíciles, porque todos los vamos a tener, todos. Pero ahí sí que hay varias claves que nos pueden ayudar mucho, como por ejemplo el salir de ese bucle de piloto automático.
El que tú una vez a la semana puedas decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Me gusta lo que hago, no? El que tú puedas tener más comunicación con tu pareja, que al final tenemos que ser un equipo. Y luego, después de eso, lo que sí que me gustaría sobre todo es centrar la mayor parte del tiempo en que las personas que estén pues podamos hablar, me puedan preguntar, porque al final yo creo que es un espacio para conocerlos y estar con ellos, con el público. Pero seguro que por redes sociales también te hacen muchas preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo a los padres y madres de Pues, niños pequeños? Va cambiando. Mira, lo que más le preocupa muchas veces cuando son pequeñitos, hasta los 3 añitos, está mucho la parte de las rabietas, la parte esa Los realmente... berrinches. Exacto, está en el top 3, diríamos, de las mayores preocupaciones. Pero luego es cierto que a partir de los 4, 5, 6 añitos ya empieza el tema de autoestima. Cuando nosotros vemos que nuestro hijo está perdiendo su esencia, nos da mucho miedo, y a mí también como padre también, el que no se ha aceptado, el que no encuentre su sitio. Que no tenga amigos, Exacto, ¿no? Este tipo. Es que exacto. tiene que ser muy triste. Sí, sí, sí. Pero vuelvo a lo mismo. Ahí uno de los fallos que hacemos, y yo el primero, y se ve mucho, es que enseguida volcamos lo que tú harías para que tu hijo lo aprenda. Y aquí una de las principales claves, y de hecho en el libro lo comentamos, es que el ritmo y el primer escalón que tenemos que subir lo debe marcar el niño. Si yo pretendo que entre en la panadería y diga, hola, buenos días, dame una barra de pan, a lo mejor es muy tímido, muy inseguro y no lo hace. Pero si el primer escalón es, cariño, tú vienes conmigo y tú le das la monedita para pagar. Al final se trata un poco de ir subiendo escalones. Por eso, vuelvo a lo mismo, a la hora de educar no hay que tener prisa. Hay que ir al ritmo del niño de una forma consciente y sobre todo de una forma constante, por así decirlo. Bueno, decías que el libro se puede leer como un manual así del tirón o ir consultando cosas, ¿no? Sí, el libro está pensado para que cada inicio de capítulo viene mi experiencia, con ejemplos, luego viene una base teórica, porque sí que tiene que haber algo que lo justifique. Yo siempre lo digo, yo como divulgador creo que tengo una responsabilidad muy grande y yo no puedo dar opiniones, yo tengo que dar aspectos que estén fundamentados y basados en evidencia. ¿Por qué dices eso? Claro. Claro. Y luego hay una parte que para mí es la más interesante, porque yo puedo dar teoría y quedarme ahí, pero al final lo que me ha enseñado mi hijo es que la psicología tiene que ser muy práctica. Por eso luego viene una parte con un pequeño resumen de lo más importante y con ejercicios para hacer en casa para que podamos realmente reforzar eso que hemos tratado en el capítulo. No, mándate deberes entonces. Yo no lo llamo deberes porque al final, por mi experiencia en la consulta, cuando yo le digo a un papá o a un niño deberes, se asusta. Pero si yo le digo como pequeños experimentos, para que tú veas el antes y el después, la cosa cambia. Claro. De hecho, eso lo recomiendo porque funciona bien con los niños. A un niño le dices, haz esto, no lo va a hacer. Pues le dices, oye, vamos a probar esto a ver qué tal. Y luego fíjate en cómo acaba. Muchas veces eso ya cambia completamente la perspectiva. Vamos a hacer el experimento de que recojas tu habitación y a ver qué te dice. No, pero le puedes decir, fíjate, al final, obviamente, claro, cuando vas muy estresado, no pensamos. Pero muchas veces al final tienes que adaptarte a niños. Hay niños que son muy competitivos y le puedes decir, oye, te cronometro, a ver cuánto tardas en recoger esto, o hacemos una carrera, tú recoges esta parte y yo esta parte. Pero ¿qué pasa? Que yo entiendo que muchas veces, si vamos cansados, si vamos en modo piloto automático, es imposible llegar a todo. Pero si pasa eso, vuelvo a lo mismo. No tenemos que pretender que toda la casa esté perfecta. A lo mejor da igual que se te recoja la habitación. Es más importante que esté contigo. Vale, pues yo creo que a tu hijo hay que pagarle derechos de autor también, ¿no? Totalmente. Mira, tuve la suerte de que el primer cuento lo escribí con él. Y este libro, en gran medida, bueno, no, es que realmente mi hijo ha sido mi mejor maestro. De hecho, él lo sabe y él cuando alguna vez ve algún vídeo mío, me dice, papá, esto lo viste conmigo, ¿no? Sí, tal cual. Y a él le encanta eso. Sí, Muy sí. bien, pues entonces le damos la enhorabuena a tu hijo también. Gracias. Y esta tarde a las 7 en el Corte Inglés. Una última pregunta, por cierto. Si alguien tiene un hijo que a lo mejor no se ha dado cuenta de que tiene un problema, también le va a guiar un poquito el libro, porque a lo mejor si recorremos esos capítulos y vemos, oye, pues es que mi hijo esto no lo hace, esto Claro. tal, puede ayudar también, ¿no? Sí, exacto. Y además te puede ayudar en una cosa que para mí es fundamental. Cuando muchas veces hay una dificultad, siempre solemos centrar la problemática en el niño, locus de control externo. Es que es mi hijo, es que es mi hijo, es que es mi hijo. Y ojo, es cierto que muchas veces puede haber alguna dificultad. Hay niños que se frustran más, hay niños... Pero de verdad, cuando centramos el problema en él, muchas veces es todo mucho más difícil. Cuando yo me doy cuenta de cómo puedo influir, por ejemplo, si yo sé que mi hijo a lo mejor, me lo invento, es menos autónomo y le cuesta más hacer las cosas, voy a intentar ir con más tiempo. Si no puedo sacar más tiempo, porque el día a día es una locura, voy a aprovechar los fines de semana. Es decir, muchas veces nosotros podemos influir en la dificultad que pasa. Y este libro, en ese sentido,
sí que hay dificultades, a lo mejor que hace falta algo más específico, pero sí que nos va a ayudar a ver cómo nosotros podemos influir en cualquier aspecto que nos preocupe del día a día familiar. Yo me quedo con la curiosidad, lo que pasa que sí que te daría para otra entrevista si hay muchos abuelos que interactúan contigo o que acuden a presentaciones como la de hoy. Pues mira, yo estoy muy contento porque he hecho un par de vídeos sobre abuelos y una de las últimas entrevistas las centré sobre los abuelos. Y sí, de hecho va a venir la abuela de Javier, que para mí es un apoyo enorme. Va a venir la otra, no puedo porque está en Granada, que me encantaría. Pero sí que es cierto que, y estoy muy contento, que tengo muchas abuelas que me escriben, ay, si yo hubiera sabido esto, o voy a comprar esto para mi hijo. Yo creo que los abuelos son una bendición y me da mucha pena porque tenemos el mito de que solo consienten, y es cierto que consienten un poco, no lo voy a negar, pero bueno, ya veremos cuando seamos abuelos cómo lo vivimos nosotros. Hombre. Pero también educan mucho. Y educan en cosas que no se tienen que perder, en valores, en la importancia del amor incondicional. Por eso, para mí, la figura de los abuelos es una figura, vamos, fundamental y que es muy necesaria. Sí, a lo mejor se enfrentan menos estresado al niño, ¿no?, que nosotros. Sí, exacto. Abuelos. Es cierto que tienen ellos la presión de que no quieren fallarle al niño. Yo muchas veces lo digo a mi madre, mamá, con lo dura que eras conmigo, y a Javier lo consientes todo. Pero es que es otra visión, es otra forma de verlo. Sí que digo que hay límites que son muy importantes y que la mejor forma de conseguir que un abuelo vaya en tu misma dirección no es imponérselo, es que tu abuelo entienda, o sea, que el abuelo entienda qué necesidad hay y que no le pongas 1000 límites, ponle 2 solo, 2 y ya está, y que entienda la necesidad y sobre todo implícalo mucho. Muy bien. Y no le dejes al niño con una lista de instrucciones porque no porque no lo va a hacer. Sí. Muy bien, pues Javier de Haro, muchísimas gracias y eso, disfrutar la crianza está a la venta ya, supongo, ¿no? Sí, desde el 3 de junio pasado. Venga, muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Hasta luego. En Onda Regional, el